Sean todos bienvenidos a nuestro webinar número 44, Estrategias actuales para emprendedores, cómo actuar en emergencias, junto a Garo Villasís, director de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Hemisferios. Recuerden que realizamos webinars gratuitos todos los días a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Si quieren más información, pueden visitarnos en www.impacto.net/eventos. El webinar del día de hoy con Galo es traído a ustedes por una alianza entre Impacto y la Universidad de los Hemisferios, para que tanto nuestra comunidad de emprendedores como sus alumnos se beneficien de esta iniciativa. Quisiera hablarles un poco de Impacto. Impacto es la primera empresa B del Ecuador. Nos basamos en tres pilares: el coworking, la aceleración y la consultoría. El coworking busca resolver la soledad del emprendedor. Son los espacios para trabajo compartido en la que los emprendedores van a poder, por supuesto, desarrollar nuevas ideas y apoyar sueños. En la aceleración o Labs, lo que hacemos es tomar emprendimientos para construir empresas escalables con alto impacto social y ambiental. Y el consulting nos permite trabajar con empresas en procesos de innovación que generen este impacto social y ambiental. Quería comentarles también un poco acerca de nuestra comunidad virtual. Actualmente con Impacto estamos dedicados al cloud working y a través de la membresía virtual premium que ofrecemos por solo $9,99, los miembros de la comunidad virtual van a poder acceder a una membresía con acceso privado a cloud working, un acceso a nuestra programación de webinars, acceso inmediato a slides y grabaciones de estos webinars, una red de comunidad de 750 emprendedores y profesionales, networking exclusivo para miembros junto a los speakers, y acceso a cuartos para trueque y para networking. Estos van a ser los webinars que tenemos esta semana. El día de hoy tenemos, por supuesto, estrategias actuales para emprendedores, cómo actuar ante una emergencia. El día de mañana a las 11, Big Data y Open Data en tiempos de COVID. A las 3, el poder del storytelling en época de crisis. Y así durante toda la semana para que puedan ir revisando nuestro calendario. Quisiera compartirles de igual manera, antes de comenzar, las normas de convivencia de este webinar. Esta sesión está siendo grabada. Por favor, apaguen sus micrófonos. Las preguntas serán solo por escrito y en la sección de Q&A. Al finalizar este webinar, les llegará una encuesta para que nos ayuden respondiéndola en solo unos segundos para mejorar cada día más estas iniciativas. Los miembros de comunidad virtual van a tener acceso a una sesión de networking privada con el speaker, por lo cual les invito a revisar su panel de mensajes de Nexus para que vean el link de la sesión privada. Acá van a poder ver también de igual manera la sección de Q&A para que por favor nos ayuden con sus preguntas por escrito en esta sección y así estas puedan ser tomadas en cuenta. Sin más que agregar, le doy el espacio a Galo para que nos acompañe y nos permita visualizar también su pantalla. Bienvenidos todos. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, José María, por esta invitación. Bueno. Hoy en día nosotros estamos hablando justamente cuáles son las estrategias que debemos tomar dadas las condiciones actuales, una condición de emergencia, una condición en la cual nos está mostrando ciertos desafíos que tenemos que empezar a saltar, y justamente cómo nosotros debemos ir realizando estas cosas. Entonces, ahora, para dar una pequeña introducción, la idea es, ¿qué es lo que nos va a pasar? O sea, entendemos, estamos emprendiendo, desarrollando un negocio, queremos saltar a una nueva estrategia, queremos hacer nuevos productos, pero todo este tema del aislamiento, el distanciamiento social que estamos teniendo realmente hace que todo esto parezca que fuera mucho más complejo. No quiero decir imposible, pero sí necesitamos nuevas habilidades, nuevas formas de ver las cosas justamente para poder llevar a cabo. Entonces, aquí vamos a tratar temas de realidad, las prioridades, la estrategia y algo fundamental dentro de toda el contexto actual que estamos viviendo, que es el tema de digitalización, ¿sí? Entonces, partamos por una situación particular hoy, y es, ¿cuál es nuestra realidad? Si bien estábamos acostumbrados a una cosa, mucha gente habla de una nueva realidad, o que volveremos a una
normalidad, pero que no era igual a la que nosotros teníamos en el mes de enero, febrero. Entonces, ¿y esto por qué? ¿Por qué menciono esta nueva realidad? Porque esto va a marcar las pautas de cómo va a ser el comportamiento del mercado, cuáles van a ser las nuevas estrategias que nosotros tengamos que tomar, qué es lo que nosotros debemos mostrar justamente. Entonces, entender primeramente el distanciamiento social. Nos va a tocar convivir con el distanciamiento social un buen tiempo. No sabemos si será de aquí en un mes, de aquí en más o menos 2 meses, o si ya, digamos, van a ser en 15 días. O sea, se hablaba inicialmente de empezar una semaforización a partir del 4 de mayo, pero esto todavía depende un poco justamente cómo vayan evolucionando las condiciones actuales. Entonces, el distanciamiento social prácticamente va a verse presente entre nosotros por un buen tiempo más. Debemos entender al consumidor, justamente cómo va a ser el consumidor actual, el futuro, qué es lo que está pasando. Si bien nosotros teníamos que las preferencias de algo particular, justamente estábamos acostumbrados a una época de globalización, de consumismo. Ahora, ¿cuáles realmente las necesidades del consumidor en general? Ahora también nosotros hablamos de ciertos temas particulares como la austeridad. ¿Y por qué hablamos de austeridad? Porque hoy en día con este tema del aislamiento, justamente toda el aparato productivo nuestro se ha visto justamente suspendido en una gran medida. Entonces tenemos que muchos comercios no están operando. Hay algunos que han podido operar gracias a canales electrónicos. Entonces, debemos de entender qué está ocurriendo con las empresas, con los empleos. Se habla de, hay un término que están utilizando mucho, una frase, y es el tema de destrucción de empleo. Justamente, ¿qué es lo que les va a ocurrir a algunas personas? Puede ser que familias se queden sin sus fuentes de ingreso o se vean reducidas en una parte. Entonces, esto va a obligar a las personas a que ya no se conviertan en esos consumidores que eran antes, sino hoy en día nos toca llevar a cabo temas que realmente creo que muchos van a empezar a priorizar justamente sus necesidades, sus gastos y todo, y empezarán a marcar un nuevo comportamiento, una nueva forma de compra, un estilo de vida distinto. Entonces nosotros debemos entender qué es lo que va a pasar con la sociedad en general. O sea, desde nosotros, nuestros vecinos, nuestra familia, los comercios que están aquí, e inclusive en el exterior. O sea, ¿qué está pasando a nivel mundial, a nivel global? No solo somos nosotros, ¿ves? El mundo en general que está en esta situación, salvo un par de países que han logrado tomar otras estrategias, pero realmente todo el mundo está siendo afectado. Entonces debemos de entender que justamente esto nos está afectando a nosotros y en gran escala se va extrapolando justamente hacia comercio internacional. La semana anterior vivimos el tema de la caída de un precio del barril del petróleo. Se está hablando de que las empresas de logística han visto disminuida su actividad por temas de transporte, ya sea por temas de exportación o importación. Se quiere reactivar ciertos sectores primarios, pero bueno, tenemos que entender qué realmente va a ser lo que nosotros podamos hacer de ahora en adelante. Y por eso nosotros les pongo acá este tema de prioridades. Y las prioridades nosotros debemos de entenderlas y manejarlas de acuerdo a varios aspectos. Por ejemplo, primero entender cómo son nuestras prioridades como personas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a dar prioridad, por ejemplo, alimentación, salud, educación, cuál va a ser realmente lo que nosotros nos vamos a enfocar. Este tema de, por ejemplo, los espacios de diversión, salir a lugares de aglomeración, a qué realmente nos vamos a dedicar en un futuro, ¿ya? Entonces, como personas, entender primero eso, entender cuál es la situación, entendernos cuál será nuestro comportamiento y de nuestro círculo, por llamar así. A raíz de ello, ahí sí nosotros podemos poner la prioridad justamente como un emprendedor, o sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a priorizar para que justamente ofrezca valor a todas las personas, a toda la sociedad y a todos los que están justamente creando nuestro entorno, nuestro ecosistema aquí en el cual estamos conviviendo? Entonces, debemos de entender bien cuál es nuestro producto, cuál es nuestra estrategia, qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde nos estamos enfocando. De igual manera,
justamente cuando una empresa ya está consolidada, y hoy en día de las empresas que están activas en el mercado, algunas de estas podrán ser nuestros clientes, otras de estas serán nuestros proveedores. Entonces debemos de entender qué están pasando ellos, cómo van a afrontar esta crisis, qué es lo que realmente les va a servir o qué les está afectando, cómo se están modernizando, cómo viene funcionando. Entonces, eso es nuestra realidad, entender un poco qué es lo que nos está ocurriendo hoy en día. Si bien creo que todos vemos noticias, cifras y estamos abrumados de mucha información que nos está llegando, pero más allá, entendamos un poco nuestra industria, cómo está funcionando, cuál es nuestra propuesta de valor, qué podemos hacer diferente. Eso es nuestra realidad. A eso nos debemos ir enfocando inicialmente. Y doy esta introducción porque esto prácticamente nos va a demarcar hacia dónde debemos encaminarnos en un futuro. Entonces, quiero citar esta frase que justamente es: la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. Y realmente yo he escuchado, he visto, he conversado, he tenido la oportunidad de ver en distintos lugares y muchas personas han dicho, no, después de las crisis que se tuvo, la dolarización acá en Ecuador, también conozco a varias personas en Argentina, muchos decían que a raíz del corralito ellos también sacaron nuevas oportunidades, en otros países lo han hecho de igual manera. Países como países europeos, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día son una potencia después de haber quedado totalmente destruidos. Entonces, realmente viene en nosotros cómo podemos justamente afrontar esta crisis y cómo podemos nosotros ser los factores de cambios para traer progreso en nuestra sociedad. Entonces, ahora sí, vamos, el tema de estrategia. ¿Cuál es el rol de la estrategia? ¿Necesitamos o no una estrategia? Y realmente eso es algo que muchos hablan, muchos dicen sí, todos hablan de estrategia, pero la realidad es, ¿realmente todos hacen el tema de estrategia? Hoy en día se ha vivenciado justamente que empresas que tenían una estrategia correcta, una estrategia sólida, están sí sufriendo, pero saben a dónde dirigirse, saben cómo hacer, están tratando de ver las alternativas y mecanismos para reenrumbarse. En cambio, quienes no tenían una estrategia, prácticamente, no quiero decir están sobreviviendo, pero algunas sí están pasando un poco mal, otros están tratando de ver qué van a hacer ahora. Entonces, debemos de entender súper bien que la estrategia es fundamental en este punto del tema de emprendimiento y por ello, justamente, sea el modelo que se siga, pero desarrollar un modelo de negocio, validarlo una y otra vez, pero que justamente nos indique cuál será nuestra estrategia y qué vamos a hacer. Entonces, y aquí es lo que debo entender, hacia dónde me dirijo, cuál es mi objetivo como estrategia, cuál es la visión que nos hemos planteado, cuál es el valor que estoy ofreciendo. O sea, hoy en día ya no todos van a ofrecer justamente, no todos van a ser los productos más llamativos. ¿Por qué? Porque justamente estamos entrando en una etapa en la cual va a haber ciertas restricciones de consumo. Entonces, como va a haber, no porque querramos poner, sino porque no puedan darse de la misma manera. Entonces, habrán servicios, productos que no van a poderse manejar de la misma manera. Por ejemplo, haciendo o sea, como un pequeño ejemplo, hay cosas que uno dice, perfecto, sí, podemos manejarlo, podemos vender a través de una cadena de distribución, pero en cambio hay otros servicios, llámese algo sencillo, los salones de belleza, ¿cómo lo van a manejar ahora? Están tratando de reinventarse, ¿por qué? Porque justamente ellos necesitan el contacto directo y físicamente, y ahora esa es de la pregunta. ¿Con quién nos estamos esperando encontrar? ¿Con una persona vestida de astronauta que pueda justamente ayudarnos en el corte de pelo o algo? ¿O simplemente todos compraremos una máquina de cortar el pelo para raparnos? O sea, esa es la realidad y es lo que debemos de entender. ¿Y ellos cómo van a poder adaptarse a las nuevas necesidades, a las nuevas condiciones? Entonces, si bien es algo que creo que todos es algo fundamental, y por poner un ejemplo pequeño, pero es algo de nuestro día a día, es algo cotidiano, pero realmente es algo que sí nos pone a pensar cómo vamos a empezar a afrontar nuevos productos o servicios. Y de aquí ya tenemos muchas otras cosas adicionales. Por ejemplo, cómo se va a empezar a manejar temas de educación, temas de los supermercados, ya hemos visto un poco, pero
hay más negocios y mercados que debemos entender hacia dónde y cómo podemos ayudar justamente en la oferta. Y justamente eso es de entender cómo estamos nosotros, la competencia, y si mi producto es una necesidad o no, porque ahí viene el tema. O sea, ¿qué tan necesarios vamos a hacer? Entonces, por eso decía, temas de alimentación, temas de salud, o sea, son cosas de primera necesidad. Pero hay otros temas, por ejemplo, cuando hablamos de más allá, por ejemplo, la compra de un auto, es un sector que está siendo muy afectado hoy en día. Entonces, ¿cuándo van a hacer? El otro día vi justamente una de las promociones, compra hoy y paga desde octubre. Entonces, a eso estamos llegando, o sea, estamos estirando hasta donde se puede justamente porque no hay mayor movimiento, no hay mayor movilidad de ciertas industrias. Entonces, aquí nos lleva a un tema de nosotros de tenemos que reinventarnos, innovar, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, esto es fundamental dentro de nuestra estrategia, por llamar así. Hoy es cuando nosotros necesitamos innovar, necesitamos hacer cosas diferentes. Entonces, no es justamente que estoy buscando una cosa distinta, que estoy buscando un lugar diferente. La idea de aquí es justamente ver las cosas con otros ojos, o sea, detectar las nuevas necesidades y esas son las que actualmente van a poder salir a flote. Justamente, qué es lo que yo voy a poder entender y desarrollar como nueva estrategia aquí en la sociedad, cuál va a ser mi rol fundamental. Entonces, un tema estratégico dentro de todo, si bien podemos marcar el what, why, how, todo esto, pero necesitamos ir un poquito más allá, ¿sí? Necesitamos, quien ya tiene un negocio, tiene que pensar cómo va a dar accesibilidad a su cliente, cómo entender cómo va a ser el consumidor, qué estamos pensando a futuro, qué es lo que nosotros estamos tratando de abarcar, ¿sí? Entonces, hay sectores que tienen mucho potencial, hay otros que realmente necesitan trabajar mucho, necesitan reinventarse. Por ejemplo, los servicios de logística de última milla, me refiero a los que están haciendo de courier local para hacer la entrega de ciertos artículos, productos. Ellos están prácticamente, se encuentran con una demanda, pero bastante considerable. En cambio, hay otro tipo de negocios que realmente no están teniendo mayor movimiento. Entonces, a eso me refiero. Hay algunos sectores que sí, otros que no. Por ejemplo, se habla de un sector de la seguridad. ¿Cómo se puede reinventar sobre el tema de seguridad? ¿Cómo se puede manejar ciertas cosas que nosotros podamos estar viendo dentro de toda esta nueva expectativa, dentro de nueva esta pandemia? Entonces tenemos que ver justamente qué es lo que debemos hacer. Por decir, hay otros temas particulares, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con el tema de los eventos? ¿Sí? Entonces, estábamos acostumbrados a llenar grandes aforos, hoy tenemos, en cambio, estamos diciendo vamos a tener eh, el éxito, ¿cómo va a ser hecho? Por la mayor cantidad de visualizaciones por internet, mayor likes, por llamar así, en eventos puntuales. Pero ahora pensemos más allá. Hay reuniones sociales, hay temas, por ejemplo, eventos deportivos, ahora me acuerdo justamente que en el mes de enero apenas lanzaron la promoción de Ingenials, justamente la Federación Ecuatoriana de Fútbol. eh, ya conversábamos con algunas personas para comprar los abonos. Algunos compraron, otros no, para algunos por unos pocos partidos, otros para todo. Pero aquí, dadas las condiciones actuales, por ejemplo, estos eventos no sabemos hasta cuándo van a estar paralizados. Otro sector, por ejemplo, las personas que se dedican netamente, o sea, dentro de eventos mismos, temas de, de promoción, publicidad y cosas así, realmente es un poco complejo la situación actual, pero no es imposible hacia dónde puedan dirigirse en un futuro, ¿sí? Aquí debemos de entender un poquito que la estrategia y todo lo que nosotros que debemos realizar va un poquito más allá hacia entender cómo vamos a vivir de ahora en adelante con las normas de seguridad, protección, necesidades prioritarias, de una u otra manera, el tema de guardar el distanciamiento. Entonces,
todos esos puntos sí debemos empezar a tomar a consideración en un futuro, justamente para poder entender qué es lo que debemos hacer nosotros y justamente el cómo innovar en todas las cosas. Justamente, ahora, hablando de temas de emprendedores, pymes y todo, justamente nosotros hablamos del tema de, por ahí así, ¿qué son los que estamos buscando? Entonces, nosotros, ¿qué buscamos en la actualidad? Dentro de la actualidad, nosotros estamos diciendo, ¿cuáles son los nuevos, cuáles son los nuevos desafíos y nuevas condiciones que nosotros debemos empezar justamente a priorizar? Entonces, por un lado, nosotros vamos a empezar a ver temas de productividad, cómo ser más productivos consumiendo la menor cantidad de recursos, ¿sí? Cómo nosotros poder tener mayor liquidez y justamente sin tener gastos extremos. Por otro lado, el tema de recursos humanos, las capacidades, las nuevas habilidades que deben desarrollar, el nuevo conocimiento, todas estas cosas, ¿cómo lo pueden ejecutar de ahora en adelante? ¿Cuál es el rol de las organizaciones, el rol de los emprendedores dentro de su equipo de trabajo? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Cómo es lo que nosotros podemos empezar a manejar este nuevo perfil? ¿Por qué? Porque nosotros justamente no, hemos tenido que digitalizarnos en cierta manera a la fuerza. Entonces, hoy en día debemos de entender cuál es el tema dinámico y cómo nosotros podemos empezar a jugar con el tema de los recursos humanos a la organización, sin que se tenga que destruir empleos y justamente cómo nosotros podemos capacitar a la gente. Y ese es el nuevo gran reto. Hay personas que manejan de una manera excelente la tecnología, otras personas, en cambio, que no lo hacen. Entonces, ¿qué van a hacer las organizaciones? ¿Cuál va a ser el plan de ellos? Entonces, primero debemos de empezar a entender cuál es el nuevo perfil que requieren todos más productivo, proactivo, justamente una persona que tenga que tenga visión, y justamente todo esto es lo que nosotros necesitamos ir confluyendo. Entonces, quienes ya tienen un número considerable de personas o quienes ya cuentan con colaboradores tienen que empezar a ver justamente cómo desarrollar estas habilidades en la organización, para ellos. De igual manera, el mercado, entender bien justamente cuál es el nuevo comportamiento del mercado, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar, cuáles son las nuevas necesidades, por llamarlas así. A nivel de innovación, bueno, la innovación necesitamos reinventarnos a nivel general en toda la organización. O sea, debemos entender súper bien todo lo que nosotros debemos realizar y cuáles son las nuevas expectativas, alianzas. ¿Qué pasa hoy? Muchas personas importan, otros exportan. Algunos se van a demorar un poco más en conseguir la materia prima, otros no les comprarán afuera porque ya no son artículos de primera necesidad. Aquí nosotros debemos de entender cuáles serían nuestros nuevos aliados internos acá, justamente para poder lograr nuestro objetivo. Quiénes van a ser las personas que sean nuestros proveedores, que sean las que nos permitan tener un know-how más allá y complementar servicios. Aquí no estamos hablando de ser todólogos, estamos hablando de cómo podemos armar justamente una comunidad que trabajemos en equipo para lograr salir. Aquí ya no se trata de yo quiero salir y antes que el resto, no, se trata de cómo trabajamos todos en equipo para lograr desarrollar nuevos escenarios que nos ayuden en este desarrollo que estamos buscando, este nuevo país, esta nueva estructura productiva, en la cual todos podamos conformarnos como un equipo sólido en el cual buscamos un mismo fin. Entonces, esos son los tipos de alianza que debemos de enfocarnos y debemos realizar. Y finalmente, dentro de esta parte, el tema de digitalización. Entonces, la digitalización es muy amplia y tiene muchos aspectos, ¿ya? Y eso es algo que realmente para algunas personas va a ser más fácil, para otras más difíciles. Entonces, todos estos aspectos que estamos hablando, realmente para empresas más grandes puede ser que sean un poco más complejas de tomar o de instaurar. Para empresas más pequeñas puede ser que es mucho más sencillo, para emprendedores puede ser que ellos mismos lo manejan. Entonces nosotros debemos aquí entender
justamente cuál es la velocidad del cambio, cuál es la velocidad de adaptación, cuál es el ritmo que nosotros tenemos para instaurar nuevas alternativas, nuevos productos, nuevos servicios que sean que sea el nuevo enfoque, por llamar así, de nuestra nueva realidad. Entonces, aquí prácticamente necesitamos un tema de proactividad. Justamente esto va a estar demarcado por el tema de la velocidad que nosotros podamos tener. No ser reactivos, sino anticiparnos. Ya tenemos una situación particular, nadie preveía esto, pero nosotros de ahora en adelante sí podemos marcar una nueva condición. Justamente cómo nosotros podemos desarrollar o sea, nuestra industria, cómo nosotros podemos adaptarnos a las nuevas condiciones de vida, por llamar así. Entonces, aquí nosotros debemos tener súper claro de que, o sea, la mentalidad positiva es lo fundamental. Justamente, ser flexible, tener una mentalidad abierta. Esto va a ser, pero temas muy, muy indispensables hoy en día, ¿sí? Entonces, no quiero decir que para empresas grandes va a ser imposible, no, pero puede hacer que para ellos sea un poco más lento este proceso de cambio y que para empresas pequeñas o algunas inclusive ya estaban digitalizadas, empresas que ya fueron digitalizadas anteriormente, hoy en día ha sido más fácil llevar las cosas, pero quien no lo ha estado, puede ser que esto sea un tema, pero crucial hoy en día, justamente para el tema de cómo pueden plantear nuevas alternativas de negocios, cómo pueden sobrevivir ante nuevas condiciones, ¿sí? Y ahora, un tema que realmente es de bastante interés e impacto y que prácticamente todo el mundo dice, bueno, ¿cuál es la necesidad de nosotros de digitalizarnos? Estamos hablando de innovación, de tener estrategia, pero nosotros estamos hablando de que sí o sí necesitamos por ahí digitalizarnos. Y es una nueva condición, es una nueva habilidad, algo que no es nuevo. Estamos hablando que la transformación digital en el mundo en general ha venido llevándose desde hace muchos años. Esto arrancó desde mucho antes con la aparición de la computadora, después de eso con el Internet, con el correo electrónico, las redes sociales, la automatización de procesos, todo. Pero nosotros hoy en día justamente hablamos de un tema de que hemos estado siendo digitalizados a la fuerza. Pero hay que entender un poquito cuál es la brecha digital que teníamos nosotros respecto a otros países. Y realmente cuando hablamos de brecha digital, o sea, cuál es la capacidad que nosotros teníamos para afrontar nuevas condiciones, nuevos productos respecto a otros países de aquí, inclusive de la región de Sudamérica. Pues en un lugar teníamos, o sea, otros países tenían el triple de capacidad de procesamiento, por ejemplo, de velocidad de Internet, por menor costo. Estamos hablando de los equipos informáticos, llegaban más baratos, celulares, computadoras, todo a otros lugares. Pero más allá de esos temas, un poco más va el tema de las aptitudes. ¿Cuáles eran las aptitudes que estaban desarrollándose en otros lugares a más de acá? Entonces, nosotros tenemos que como aptitudes, ¿qué es lo que justamente nosotros necesitamos a nivel digital? Entonces, a nivel digital podemos hablar muchos temas. Podemos decir justamente, por un lado, las personas dicen que son una empresa digital o un negocio digital cuando ya se introdujeron en redes sociales, pero eso solo es tan solo una parte pequeña. El tema de redes sociales es fundamental, es la nueva forma de cómo nos contactamos, de cómo nosotros podemos hacer promoción, conocer, posicionarnos en el medio, pero es una parte pequeña de todo el esquema justamente de cómo nosotros nos estamos ubicando en el entorno, ¿sí? Pero a raíz de esto, también, esto era la interacción con clientes para mostrar nuestro producto, es como una parte de nuestro canal, pero siguen habiendo más factores de tema digital. Entonces, justamente todas las herramientas que nosotros podemos utilizar para procesar información, para entender a nuestros clientes, desde el manejo de un simple CRM hasta el manejo de un IRP, o en su defecto vamos a temas más sofisticados.
Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, la automatización de procesos, temas de herramientas en tomas de decisiones, el uso de Big Data. Nosotros también estamos hablando justamente de todas las herramientas de blockchain por temas de seguridad. O sea, hay un montón de temas que nosotros podemos estar manejando dentro de tema digital. Pero ahora la gran cuestión y realmente la gran pregunta es, ¿necesito ser un negocio digital o simplemente las herramientas digitales son una herramienta para nosotros? ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos entender, porque algunas personas en ocasiones confunden el tema de tener una herramienta digital con decir, tener una herramienta digital y que ésta se maneje sola y que eso les va a dar mucho dinero. Entonces, esto creo que es una visión totalmente errada. Hoy en día lo que nosotros necesitamos tener es una estrategia muy sólida, tener muy claro a dónde va nuestro negocio, haber validado una y otra vez nuestro modelo, justamente para garantizar que la estrategia sea la adecuada, nuestro producto sea el adecuado antes de hacer mayores inversiones. Y ahí sí nosotros decir, perfecto, estas son las herramientas que nos ayudan a nosotros para llegar a las personas y a promocionar nuestros productos, nuestros servicios y todo lo que nosotros debemos hacer a futuro, ¿sí? Entonces, la tecnología se vuelve en una ayuda, en una herramienta. Tenemos una gama muy amplia de herramientas de tecnología, como les mencionaba hace un rato, es muy surtido, pero nosotros necesitamos saber entender cuál es las herramientas que mejor se adecuan en nuestro negocio. Hay herramientas que en lugar de ser productivas para el usuario, a la final terminan siendo un dolor de cabeza o terminan generando un rechazo total. Algo de que uno decía, me voy a mostrar innovador y terminan siendo totalmente equivocadas en cuanto a la percepción que se logró obtener. Por ejemplo, hasta cierto punto es adecuado el uso de los chatbots en las páginas, hasta cierto punto, porque a la gente todavía le gusta la interacción con otras personas y hay que entender hoy en día qué es lo que buscamos. Sí, si bien buscamos rapidez, eficiencia, agilidad, pero muchas veces en lograr tener esa eficiencia y esa rapidez y poder llegar a lo que nosotros queremos puede hacer que no sea necesario un chatbot, sino realmente diseñar un producto de acuerdo a user experience, o sea, nosotros meternos 100% en el tema de experiencia de usuario, ¿sí? Eso puede ser algo mucho más productivo que nosotros decirnos, me voy a meter a invertir mucho dinero en un tema de tecnología. La tecnología sí es necesaria, pero como una herramienta, más no debemos verla como que ese es del negocio. Hay plataformas, por ejemplo, de colaboración. Hay plataformas que han permitido hoy en día justamente integrar a las personas y dentro de eso han sido modelos de negocio muy exitosos. Podemos llamar quiénes son los que están permitiendo hoy la operación aquí de restaurantes. Prácticamente son Uber Eats, Globo y Rappi. Más allá de las cadenas de delivery que tenían cada uno de los negocios, pero justamente toda esta situación que nosotros estamos teniendo es lo que nos permite a nosotros decir, una herramienta solo por sí sola no iba a salir. Entonces, con esta situación que estamos teniendo, simplemente tener una herramienta ahí sin mayor promoción, sin mayor trabajo, sin haber trabajado en condiciones, en el tema cómo funcionar, en tema logístico, en todo su modelo de negocio, no hubiera salido, no hubiera sido exitosa. Muchas veces el tema de delivery para algunos locales ha sido demasiado costoso y por eso no lo tenían. Entonces, este tema sí es algo muy interesante de topar. ¿Por qué? Porque en algunos lugares sí es necesario, pero en otros lugares puede ser que esto nos encarezca demasiado y más bien genere una experiencia que no sea la más adecuada. Por ejemplo, la semana pasada yo hice una compra por internet, estaban necesitando unos productos, pero realmente no encontré otra página para hacer esta compra y me arrepentía. ¿Por qué? Porque me tocó hacer 54 clics para lograr llegar al producto que yo estaba buscando, ¿sí? Entonces, después de esto dije, en esa compra hice todo lo que yo quería y dije, ni más. O sea, no se trata de eso, se trata de que nosotros, más allá de que le veamos al cliente como una persona, o sea, como alguien a quien sacarle todo su dinero, se trata más que todo de
¿Cuál es el valor que le podemos ofrecer? ¿Cuál es el servicio? Entonces, si es que yo le ofrezco la mejor experiencia, le ofrezco las mejores condiciones y le ofrezco la calidad que el cliente está buscando, con la eficiencia y efectividad necesaria y adecuada para justamente el negocio, el cliente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a volver una y otra vez. ¿Por qué? Porque es la mejor experiencia que va a tener él. Pero si yo me estoy enfocando simplemente en un tema de mayor productividad para mí, o sea, realmente estoy teniendo un problema que no va, no, hoy en día no es un tema en cuestión. O sea, hoy en día estamos en una condición un poco amplia, un poco compleja, en la cual nosotros debemos de entender cuáles son las condiciones, cuáles son los futuros desarrollos, cuáles son las nuevas condiciones que debemos manejar y qué es lo necesario. Entonces, dentro de esto habrá muchas cosas que pasen a ser secundarias. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Entonces, si es que nosotros no sabemos manejar de una manera adecuada nuestra propuesta de valor, realmente va a ser algo bastante complejo, ¿sí? Y por eso, repito, hace un rato les mencionaba el tema de cifras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos cifras, estamos viendo en internet o en las noticias, estamos a la expectativa de cómo va creciendo la curva y el nivel de contagios. Entonces, muchas veces estamos muy preocupados de esto, muy enfocados en esto. Realmente es algo que es de importancia, de alta relevancia y necesitamos de estar enterados, pero hay veces que estamos tan sugestionados que queremos ver cuál es el avance, cuáles son las nuevas noticias, cuáles son, o sea, si aparece algo nuevo de un minuto a otro, o sea, en el lapso de una hora estamos pendientes de nuevas noticias 5, 6, 10 veces. O sea, aquí nosotros lo que necesitamos es ese tiempo, ¿qué estamos haciendo? La pregunta es, ¿cómo lo estamos aprovechando para nosotros, para justamente el desarrollo de estas nuevas condiciones, para el desarrollo de nuevos negocios? O sea, entendamos que a futuro puede hacer que empiecen los mercados que más estén activos, lleguen a ser los de primera necesidad, la alimentación. Entonces, algunas personas puede ser que hoy en día ya estén regresando a ver el tema de agricultura, estén promocionando, estén desarrollando, investigando, innovando en estos temas. Otras personas estarán en el tema de productos elaborados, otros buscarán más allá los servicios profesionales. Y aquí viene un poquito más la pregunta. Entonces, dentro de todo esto de reinventarme, viene algo que justamente es, o sea, si tengo un producto o un servicio, lo mismo un servicio y no un producto, o viceversa. O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hoy en día? Y cuando hablamos de digitalización, aquí hay es algo que es un concepto, no es nuevo, pero realmente acá ha sido muy poco usado, y es el tema de cómo convertir de la servitización, de cómo convertir un producto en servicio. Entonces, cómo nosotros a raíz de esto generamos nuevas alternativas, nuevos, ¿cómo les digo? O sea, una nueva experiencia para nuestro usuario. Entonces, en lugar de nosotros llegar y comprar simplemente un producto, lo hacemos algo distinto. A ver, voy a topar, por ejemplo, antes las empresas de software han hecho súper bien este tema. Por ejemplo, antes Microsoft, ¿qué hacía? Vendía simplemente licencias de Office. Entonces uno iba, buscaba las licencias de Office y decía, sí, cómprame, y compraba la caja y luego copiaba el serial y todo. Entonces ahí quedaba. Pero después esto evolucionó. Ya no solo es simplemente para instalarte un paquete utilitario, o sea, muy necesario hoy en día para el desarrollo de actividades, que puede ser, por ejemplo, sí, sustituible por otros tipos de herramientas de open source o lo que quieran, pero este producto prácticamente se transformó y pasó a ser, por ejemplo, el Office 365 con todas las capacidades de la nube. Hoy entendamos que justamente el uso del Office 365 con el uso de todas las herramientas de la nube nos ha permitido tener una gran productividad al momento. Entonces ellos transformaron ese producto en un servicio. Así uno paga una suscripción mensual de un cierto valor y esto simplemente nos permite un poco más de productividad. Temas de todos los servicios, por ejemplo, sistemas contables, la misma historia. Conozco algunas empresas que hoy en día están desarrollando sus sistemas contables ya no como ese tema de valor, o sea, ese tema de simplemente te instalo y gracias. No,
sino ya van un poquito más allá de cuál es la necesidad realmente de todas las personas cuando decían necesito un tema contable. Entonces, hoy en día necesito un sistema contable que me genere un reporte me genere los anexos para ingresar en el SRI, el del IVA, del impuesto a la renta, todo esto. Pero adicionalmente te ayuda justamente con el tema de facturación electrónica y todo. Entonces, la idea es convertir en servicios de estas alternativas. O sea, se tiene mucha perspectiva, si bien son temas que estos han nacido como, por ejemplo, productos tecnológicos, pero o sea, radican en un lugar justamente en su proceso, en cómo es lo que han logrado desarrollar ellos, de dónde viene una necesidad por prestar justamente algo distinto, en lo cual la tecnología solo sea una herramienta. Entonces, por eso, la digitalización es algo muy importante para nosotros, es algo fundamental, y saber manejarla de la mejor manera, ¿sí? Y de ahí, justamente, ¿qué pasa si me digitalizo? Se me abren nuevas oportunidades, pero debo saberlas manejar y debo saberlas llevar de la mejor manera y tomar la mejor alternativa y la mejor solución. Puede ser que no necesite justamente hoy salir corriendo a comprar una suscripción para crear, no sé, una página web o aplicaciones móviles. O sea, hay que entender bien cuál va a ser mi modelo de negocio antes de meterme a gastar. Una vez de que yo ya conozca, bueno, no gastar, invertir, perdón. Yo debo entender justamente cuál va a ser el modelo, cuál va a ser mi estrategia, qué es lo que quiero entender súper bien mi mercado, cómo van a ser, cómo va a estar mi situación financiera, todo. Y ahí sí, yo me meto a invertir en todos los temas que yo necesito a nivel tecnológico para sacar el mayor provecho. No es gastar por gastar, sino es invertir de una manera, justamente, de una manera planificada, ¿sí? Eso es lo que podemos hablar justamente en esta parte de todo lo que puede ocurrir con el tema de la digitalización y qué me ocurre. Entonces, para resumir un poquito, la situación que estamos viviendo ahora es vivir o sobrevivir el confinamiento, el aislamiento. Entonces, hoy en día es nuestra oportunidad para romper barreras, y justamente para disminuir esta brecha digital con otros países. Pero la pregunta real es, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para lograrlo? O sea, yo estoy desde mi casa, ¿qué estoy haciendo? Estoy pensando en algo nuevo, estoy pensando en el entorno, estoy entendiendo la situación del mercado, he detectado oportunidades o simplemente estoy abrumado por una situación particular. Eso es justamente lo que nosotros nos debemos preguntar y decir a futuro qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que nosotros estamos esperando desarrollar en el corto plazo. Bueno, y una estrategia que no sea perdurable a largo plazo, o sea, entender a corto plazo cómo voy a desarrollar de mejor manera las cosas, pero a largo plazo, cómo voy a convertir mi negocio en algo que sea muy rentable. ¿Sí? Eso, entonces, preguntas. Muchísimas gracias, Galo, por tu presentación, por la buena energía y sobre todo por esa voz tan calmada con la que nos ayudas a surfear esta crisis. Buenísimo. Les invitamos a todos los presentes a que nos acompañen en nuestra sección de Q&A para que puedan realizar sus preguntas y así puedan ser leídas a Galo y él pueda responderles. Les recordamos, por favor, que de igual manera le vamos a pedir a Galo que nos comparta, en el caso de que estén interesados en contactarse con él, su correo electrónico para que puedan enviar las dudas o consultas que tengan y no sean o no hayan sido respondidas durante este webinar. Pasamos a preguntas, Galo. ¿Estás listo? Perfecto, estamos listos. Buenísimo, vamos con la primera y la más votada. En esta crisis, si mi producto o servicio no es de primera necesidad, ¿significa que no es rentable? No, justamente no es rentable. Hoy en día debemos entender cómo ofrecer valor, cómo transformarlo. Ese es el desafío. Ese es el tema de innovación. Por eso mencionaba, hay cosas que no son no son temas de primera necesidad y por eso nosotros debemos entender cómo transformamos. Por decir, yo soy miembro de un par de empresas y una de ellas es de energía renovable, ¿sí? Hoy en día realmente todo el desarrollo, o sea, la inversión de energías renovables es muy alta, es muy costoso, pero en la implementación actual
realmente no te sabría decir si es que las personas van a, o sea, las empresas que estaban consumiendo esto van a ser las mismas. Entonces, ahora lo que yo necesito es reformular un poco mi estrategia y justamente ver cuáles son las nuevas necesidades, el enfoque. Por decirte, en la paralización, las empresas de construcción prácticamente estuvieron en todo este tiempo en estado paralizadas. ¿Qué es lo que han hecho los proveedores de estructura metálica o de justamente insumos y de hierro? Armar justamente todas las cabinas de esterilización, ¿ya? Entonces, hay oportunidades. Nosotros debemos de entender cuál es nuestra visión y qué es lo que nosotros queremos ofrecer, entender cuál es el segmento y cómo lo queremos mostrar. Todas las personas necesitan un lugar de esparcimiento, todas las personas necesitan algo distinto. Personas que hacen temas de tejido, de manualidades, cosas así muy sencillas, tranquilamente pueden armar temas o temas artesanales, pueden armar foros, chats, asesorías, cosas así para ir mostrando cosas. O sea, realmente hay que reinventarse y poder cómo llegar a más lugares justamente a través de todo el tema del delivery. En cambio, en otros casos debemos entender cuáles son temas de primera necesidad y cuáles no. Por ejemplo, oficinas. Sí, hoy en día nos estamos preguntando qué van a pasar con las oficinas si es que se está promoviendo mucho el teletrabajo. Bueno, hay que entender cómo le reformulamos nosotros a este sector. Entonces, hay muchos sectores que están siendo golpeados, pero hay alternativas, pueden hacerse muchas cosas y esto realmente ya solo depende de cómo nosotros lo enfoquemos y cómo reformulemos, cómo innovemos. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Les recordamos, por favor, a todas las personas que están escribiendo en el chat que puedan realizar sus preguntas en la sección de Q&A. ¿Con qué herramienta, Galo, puedo digitalizar mi negocio? ¿Qué herramienta tú recomendarías para digitalizar el negocio? Es que esto va a depender de qué tipo de negocio es. Por ejemplo, si es que yo necesito, simplemente necesito comunicación con mis clientes, yo puedo utilizar tranquilamente tema de estar a través de redes sociales promocionando. Ahora, si yo necesito un tema un poco más allá, que me ayuda a manejar mi proceso, el tema de mi facturación, inventarios, todo, puedo manejar tranquilamente un ERP. Ahora, si yo quiero temas de entender los datos, de entender un poco más de información, la toma de decisiones, bueno, ya vienen temas un poco más allá como Big Data y herramientas open source que sí se pueden utilizar y son base para utilizarlo. Pero prácticamente si yo quiero poner a disposición mis productos, mis servicios, puedo utilizar alternativas de páginas web o aplicaciones móviles. Hoy en día están desarrollándose varias alternativas. Por ejemplo, uno mismo puede desarrollar su página web en ciertas herramientas particulares que son, que si uno paga una pequeña suscripción, inclusive sin pagar, puede entrar a hacer un piloto. Por ejemplo, hay herramientas como Wix, hay WordPress, cosas así que uno puede desarrollarlo. O hay otras herramientas, por ejemplo, ciertos proveedores que están ofreciendo hoy en día herramientas muy económicas a nivel desarrollo móvil. Por ejemplo, te están hablando desde $150 mensuales tu aplicación móvil con tu botón de pago. Entonces, tienes muchas alternativas hoy en día, pero esto va a depender cuál es tu negocio. Si tu negocio requiere un catálogo y todo, bueno, tenemos aquí dos alternativas. Ahora, si tú solo buscas esto como para publicitarte, tema de redes sociales, hay que entender un poco más allá el fondo del negocio, pero hay muchas alternativas. ¿Sí? Muchas gracias por tu respuesta, Galo. Vamos con la siguiente. A ver, ¿qué servicios van a ser necesarios para los consumidores ecuatorianos, en tu opinión, en este tiempo de crisis? A ver, hoy en día, y esto ya va a depender, por ejemplo, estamos tratando de nosotros llevar nuestra vida normal, desde donde estamos, desde nuestro hogar. Estamos tratando justamente de llevar nuestra vida como si nada hubiera pasado, ¿ya? Partiendo desde el primer lugar. Ahora, hay cosas que, por decir así, temas de alimentación es primordial, pero llegan más allá. Y hay cosas, por ejemplo, si bien un gimnasio hoy en día no está abierto, pero un gimnasio puede revolucionar, un gimnasio puede mostrar, puede abrir clases virtuales o algunas cosas más que sea a nivel de aeróbicos o alguna cosa que sea
posible realizarla. Por ejemplo, hay muchos influencers que lo están haciendo desde sus páginas. Entonces hay cosas de siempre, hoy en día, a ver, ¿en qué nos estábamos enfocando hoy? En tema de la persona, en el cuidado personal, tema salud, alimentación. Entonces todas estas cosas son inicialmente las fundamentales hoy en día. Si nosotros tenemos algún producto que no es de las de primera necesidad, por ejemplo así como alimentación, salud, educación, tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que entender cómo vamos a, o cuál va a ser el enfoque que se necesita. Entonces aquí, por ejemplo, se necesita seguir teniendo relación con el resto de personas. Nosotros estamos buscando la accesibilidad justamente a temas de relacionamiento. Estamos buscando cómo salir de este aislamiento. Estamos buscando muchas alternativas. Entonces ahora lo que nosotros debemos de entender es cuál es justamente lo que más vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, hoy en día prácticamente nosotros hemos estado acostumbrados a un tipo o a un estilo de vida en el cual disponíamos de todo en cualquier lugar. Entonces, aquí nosotros podemos salir a revolucionar y justamente hacer toda esa gran oferta de una manera ya sea digital o de una manera virtual, o de ver cómo nosotros podemos acceder. Por ejemplo, había ciertos temas como, me invento, clases de piano. Entonces, estoy pensando en mi hija justamente clases de piano para ella, y hoy en día ya no puede, o en su defecto, el tema, los extracurriculares que ella realizaba. Entonces, si bien todos estos negocios eran justamente para uno como actividades complementarias, pero hoy en día todos se han visto rezagados. Entonces, hay algunos que han tenido la iniciativa justamente de continuar sus actividades. Para unos un poco más fácil, para otros ha sido un poco más complejo, pero realmente si nosotros damos la oferta, de seguro el mercado puede responder. Entonces nosotros debemos de entender cuáles son cómo nosotros más bien podemos entender o generar esta necesidad en el consumidor, porque todos estamos buscando mantener nuestra vida, mantener nuestra normalidad, por llamarlo así, y hoy en día simplemente no lo podemos hacer por el tema de la barrera del espacio. Entonces debemos poder desarrollar otro tipo de aptitudes para que nosotros podamos seguir llevando a cabo todas estas actividades, estos servicios. Entonces, muchos servicios pueden seguir llevándose, muchos productos pueden seguir llevándose, pero debemos de entender cómo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, suministros de oficina son necesarios. Lo que hace un rato decía, temas de asesoría personal, cosas así, asesoría, perdón, profesional, son necesarios. Hoy en día, ¿cómo podemos manejar nosotros el tema de, por ejemplo, los consultores? ¿Cómo pueden ellos llegar a distintos sectores, seguir manejando o seguir promocionándose? Entonces, hay algunas alternativas, hay algunas cosas que sí son necesarias. Y repito, o sea, si bien la gente está buscando servicios de primera necesidad hoy en día, y puede ser que por los temas económicos que se pueden venir, nos toque reducir justamente, pero lo que se está buscando es la oferta. Hoy en día hay muchas personas que están tratando o están buscando oferta, pero no la encuentran. No la encuentran a nivel online, no la encuentran a través de las redes. Justamente lo que decía, ciertos temas particulares de cómo poder llevar su normalidad a través de servicios, ¿sí? Y eso a través, o sea, mientras dure esta etapa de aislamiento. Posteriormente, bueno, ahí sí ya nos toca entender un poquito más cómo ya creamos nuestra base de clientes, cómo ya fuimos creando esta fidelización con estos servicios que podamos estar ofertando, y ahí sí salimos. Entonces, si bien inicialmente estamos hablando de que las cosas básicas que son salud, educación, temas de agricultura, el cuidado del medio ambiente, pero más allá de eso, podemos seguir desarrollando otros tipos de actividades, pero de una manera un poco más, ¿cómo te digo? Reinventada, una manera innovadora, ¿sí? Muchas gracias por tu respuesta, Galo. Vamos con la última pregunta, se nos acaba el tiempo. Les recordamos que actualmente en pantalla se encuentra el contacto de Galo para que puedan ustedes escribirle personalmente si quedaron algunas de sus preguntas en el tintero. Vamos con la última pregunta.
nuevamente agradeciéndote por estar acá y ayudándonos con tu maravillosa presentación. Si el día de hoy, Galo, yo quiero iniciar mi empresa y constituirla legalmente, ¿existe algún servicio en línea como para que yo pueda habilitar mi RUC? Y si es que hay la manera de hacerlo, también existe algún incentivo tributario para constituir empresas en este tiempo de crisis. A ver, justamente todo este tema son temas que han estado en cuestión justamente con el tema de las últimas leyes o de los últimos decretos que ha sacado justamente la presidencia. Si bien se tiene justamente ciertas limitaciones en algunos casos por temas de accesibilidad al sector público, por ejemplo, una vez, si tú tienes tu clave del SRI, puedes entrar a gestionar desde ahí todos tus productos, ¿sí? O sea, no productos, sino todos tus documentos. Entonces puedes entrar a la suspensión o activación del RUC. En esto es particularmente mi sugerencia. Existen, por ejemplo, estudios jurídicos. En la universidad disponemos del estudio jurídico, el cual puede dar un poco más de asesoría legal de cómo poder hacer las cosas de una manera un poco más eficiente, ¿sí? Esto de aquí realmente es un poco complejo hoy en día, dadas las condiciones, cómo lo estamos manejando, pero se puede empezar con algunas otras cosas, los pasos justamente para hacer. Ahora, incentivos. Hoy en día se está hablando de que necesitamos un tema de reactivación económica, ¿ya? Pero están justamente apareciendo posibles reformas o posibles temas de decretos para temas de poder sobrevivir a esta crisis o poder manejar esta crisis, de poder manejar económicamente la crisis de la mejor manera. Entonces, en este punto, en ciertas personas, por ejemplo, se está planteando que desde el Estado se están poniendo ciertas contribuciones para poder aportar en sectores un poco más específicos, ¿sí? Por otro lado, están apareciendo nuevas líneas de créditos, por ejemplo, la CPN, para poder desarrollar nuevos productos y proyectos, pero esto estamos todavía, por ejemplo, este paquete de medidas todavía están ahí en análisis. Hay algunas que son un poco más impositivas para algunas personas, otras que son para ayudar a salir. Se están hablando de créditos, pero bueno, o sea, en general, hoy en día el mejor aporte e incentivo que podemos nosotros tener para el manejo de esta crisis es prácticamente las ganas de poder generar este recambio que nosotros estamos necesitando y poder transformar nuestra industria. O sea, cómo nosotros podemos reformular y cómo nosotros podemos poner esta proactividad que tenemos para poder salir de la mejor manera de la crisis, ¿sí? Cómo generar el tema de cambio. Muchísimas gracias por tus respuestas. Muchas gracias a todos los asistentes por sus preguntas. Galo, si me ayudas dejando de compartir pantalla. Listo. Muchísimas gracias. Ahora sí, quiero que me acompañen con algo. Quiero que me acompañen con algo las personas que están presentes aquí en nuestro chat del webinar. Quisiera que nos cuenten qué aprendieron de este webinar, qué herramientas se llevan, y lo hagan a través de sus redes sociales, ya sea Instagram o ya sea Twitter, con el hashtag Impacto Comunidad Virtual. De igual manera, ya lo tienen en el chat. Además de eso, quisiéramos invitarle a todos los miembros de Comunidad Virtual que revisen su panel de mensajes de Nexus o ya sea su correo o WhatsApp para acceder a la sesión privada con Galo una vez terminado el webinar. De igual forma, les recordamos a todos los que están interesados y no poseen una membresía de Comunidad Virtual que nos escriban, nos dejen sus correos en el chat para que nosotros podamos personalmente enviarles toda la información que necesitan para acceder a una membresía virtual y poder acceder a una sesión privada luego de los webinars con los speakers. Un agradecimiento especial a la Universidad de los Hemisferios, a Galo, por supuesto, al BitLab y a Café Vélez, que nos acompañan para hacer iniciativas tan lindas como estas. Les recordamos que nosotros estamos todos los días a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde con webinars gratuitos y los invitamos entonces a que nos sigan acompañando. Déjennos su correo en los chats y vamos a poder enviarles toda la información que necesitan.
Gracias, Galo. Gracias a todos. Gracias totales. Muchas gracias, todo un gusto.